Ahí se pueden ver, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, buenas noches. Sí, sí. Bueno, disculpa la demora, un poquito de problemas y veremos, pues esto va a ser el último tema. Esperemos que puedan comprenderlo. Espero que alguien esté pudiendo grabar esto porque el coordinador quiere que se grabe todo, ¿no? Bueno, como ustedes saben, en emergencias de pediatría, pues puede llegar muchos casos, principalmente infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Y la gastroenteritis es algo que van a ver eh, a diario en una consulta de emergencias de pediatría, ¿no? La gastroenteritis aguda es una inflamación del estómago y del intestino que puede causar diarrea, vómitos y dolor abdominal, ¿no? En los niños puede llevar a básicamente a deshidratación. A ver, ok, perfecto. Puede llevar a deshidratación, que puede ser leve, moderada o severa, ¿no? Lo que es una emergencia pediátrica en realidad. Dios mío, perdón, pero siguen entrando y no me queda que más que admitirlos, ¿no? Ok, dentro de los síntomas que causa la diarrea, básicamente es la deposiciones que pierden la consistencia, ¿no? Estas se vuelven mucho más líquidas y son más frecuentes en relación al hábito catártico que cada paciente tiene, que cada niño tiene, ¿no? Puede presentarte con vómitos persistentes, dolor abdominal, que puede ser de leve a intenso, pero es de rato en rato, no es continuo, fiebre, que puede ser alta, y dentro de los signos de deshidratación, pues el niño tiene sed intensa, orinas oscuras o escasas, la piel está fría o seca y los ojos hundidos, ¿no? Puede estar aletargado o irritable. Eh, Básicamente las causas de la diarrea pueden ser de tipo infecciosas, las más frecuentes en menores de un año habitualmente son de tipo viral, ¿no? Los principales gérmenes son el rotavirus, el adenovirus, el norovirus, pero si se dan cuenta, ya actualmente se está colocando la vacuna del rotavirus a los 2 y 4 meses, ¿no? Para que estos niños que presentan diarrea, pues no empeoren su estado general, causando datos de deshidratación y en la pérdida de las heces fecales también se puede perder electrolitos, ¿no? Como el sodio y el potasio, principalmente el sodio, ¿no? Cuando el sodio es demasiado bajo, si se acuerdan, hemos hablado alguna vez, puede inclusive causar crisis convulsivas, ¿no? Las infecciones bacterianas puede estar dado por la Escherichia coli principalmente, Salmonella, Shigella y el Campylobacter. Y también puede ser por infecciones parasitarias. Entre los gérmenes más frecuentes tenemos a la Giardia lamblia y al Criston poridium. Bueno, estas van a producir unas toxinas alimentarias que puede estar causada por alimentos contaminados, ¿no? Habitualmente puede ser por mala higiene de la persona que está preparando los alimentos o básicamente que ha preparado con alimentos que pueden estar ya en descomposición, ¿no? Entre otras causas tenemos la enfermedad subyacentes como la enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, y también puede estar causada por antibióticos o medicamentos, ¿no? Como los antibióticos y la quimioterapia. Por eso hay que estar muy seguros de cuál es la etiología que está causando la diarrea, ¿no? Muchas personas vienen a emergencias con su hijo con diarrea y ellos piensan
que esta infección es 100% bacteriana, lo cual no es tan cierto. Como habíamos visto de principio, puede ser causada por virus y darle un antibiótico al paciente puede causar mayor diarrea, ¿no? O sea, en los niños pequeñitos habitualmente se pide un estudio para definir si es o no es viral o bacteriana, ¿no? Más adelante les voy a comentar el estudio que habitualmente en pediatría nosotros pedimos, que se puede realizar en un servicio de emergencias. Dentro de los factores de riesgo, obviamente los niños más pequeñitos eh, son los que menos cuidado o aseo tienen al consumir los alimentos. A veces se les cae el alimento al piso y ellos lo levantan y comienzan a comerlo, ¿no? O simplemente van al baño y no tienen una buena limpieza de manos y pueden agarrar un alimento. También puede pasar esto en adultos mayores, ya viejitos, que pueden tener este tipo de problemas, ¿no? Por algún tipo de enfermedad o descuido. Bueno, en niños pequeñitos habitualmente el sistema inmunológico está disminuido, lo cual también hace muy propenso a los niños a tener este tipo de infecciones virales principalmente, que es como el resfrío, ¿no? O sea, ustedes se van a contagiar por alguna disminución del sistema inmunológico o por algún germen que puedan estar consumiendo. Alguna enfermedad subyacente es o sea, es menos frecuente en los niños pequeñitos porque niños más grandes sí pueden tener artritis reumatoide, diabetes, pero es poco frecuente en realidad, ¿no? Todo lo que pueda enfermar al niño y que baje las defensas puede causar el cuadro diarreico. Viajes a áreas, pues, con saneamiento deficiente, el consumo de alimentos o agua contaminada principalmente. Entre las consecuencias, la gastroenteritis puede llevar a complicaciones graves, entre una de ellas es la deshidratación, y esta deshidratación puede llevar secundariamente a una insuficiencia renal, alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Y la hiponatremia, la hipocalemia, el shock hipovolémico, ¿no? Esto principalmente por el hecho de deshidratarse el paciente, y puede causar la muerte en casos extremos cuando uno no corrige la deshidratación o los disturbios hidroelectrolíticos, ¿no? Lo primero que un médico en emergencias tiene que ver el estado de conciencia. Si el paciente está aletargado o muy irritable, está diciéndonos que está ya muy deshidratado y hay que nomás darle tratamiento para evitar las complicaciones mayores de esta enfermedad. Dentro de los criterios diagnósticos, el diagnóstico de gastroenteritis severa en niños se basa en una combinación de la historia clínica, es decir, tenemos que hacer una buena anamnesis, antecedentes médicos si lo tiene, los síntomas y la duración de los síntomas, desde cuándo está enfermo y cada cuánto presenta esta enfermedad. El examen físico obviamente nos va a valorar el estado de hidratación o de deshidratación, que es lo que más nos preocupa en este tipo de pacientes. Los signos de dolor abdominal y otro tipo de síntomas asociados como náuseas, vómitos, fiebre, eh, principalmente, ¿no? Si presenta diuresis o no. Un paciente que ya no presenta diuresis muy probablemente está muy deshidratado. Las pruebas diagnósticas, dentro de los análisis de sangre, tenemos que evaluar el estado de deshidratación y detectar posibles complicaciones. El examen de orina es para evaluar la hidratación y descartar posibles infecciones. En niños muy pequeñitos, la infección del tracto urinario, principalmente la infección del tracto urinario alta, eh, la pielonefritis, también puede asociarse a diarrea, ¿no? O sea, no es como tal que tengo deposiciones líquidas y es una enfermedad diarreica aguda, ¿no? O sea, la diarrea puede ser
acompañarse a otro tipo de infecciones, principalmente la infección de tipo urinaria, que se presenta, como les decía, en pequeñitos, en niños pequeñitos, pueden ser lactantes, menores, mayores, e inclusive en preescolares, ¿no? En niños ya más grandes, obviamente la infección urinaria va a dar una sintomatología mucho más específica, como dolor al orinar, orinas fétidas, y en ellos habitualmente la sintomatología es mucho más urinaria, pero en niños pequeñitos sí se puede asociar con vómitos, que es un síntoma muy frecuente para todas las enfermedades, y diarreas. Eh, el coprocultivo nos puede identificar el agente causal, ¿no? Si es bacteria, virus o parásito, pero el coprocultivo habitualmente tarda, pues, o sea, uno agarra la muestra y puede tardar hasta 2 o 3 días en salir el resultado, ¿no? En todo caso, el estudio más factible que nos puede guiar un poco para saber si es viral o bacteriano es el moco fecal, ¿no? Entonces, eso lo piden, tarda máximo en laboratorio media horita. Si hay presencia de polimorfonucleares o mononucleares, les está indicando que es muy probablemente una infección bacteriana y en ese caso habría que no usar un antibiótico, ¿no? Una vez restablecido la hemodinamia del paciente, ¿no? Si está deshidratado, pues hay que corregir inicialmente, pues, la deshidratación, de acuerdo al tipo de grado de deshidratación, ¿no? Ahora, obviamente, si ya iniciamos un tratamiento, pues tenemos que esperar el resultado del coprocultivo, que es el que nos va a decir cuál es el germen causante, y en el coprocultivo también se hace un antibiograma, el cual nos dice a qué antibiótico es sensible o es resistente este germen, ¿no? Ahora, en niños pequeños lo que se hace también es el signo del pliegue, ¿no? Se le agarra de la barriguita, se le hace una pequeña ondita y la piel tiene que retornar de forma rápida, pero cuando un paciente está deshidratado, puede tardar en volver a la posición normal, ¿no? Ese es el famoso signo del pliegue. Dentro de los criterios diagnósticos, la diarrea se define como aumento de la frecuencia y disminución de la consistencia, ¿no? O sea, puede ser más acuosa y es importante preguntar al padre o al cuidador que lo trajo al paciente si el paciente presenta en las deposiciones eh, sangre, ¿no? Porque eso también nos puede indicar algún tipo de infección característico, ¿no? Puede ser una mebiasis o una enterocolitis, perdón, una Escherichia coli enterohemorrágica inclusive, ¿no? Lo más importante para determinar si el paciente, aparte del estado de hidratación, es determinar la frecuencia de los vómitos, ¿no? Eh, Si estos vómitos son persistentes, es decir, no tolera absolutamente nada, le doy agua, vomita, le doy sales de deshidratación oral, vomita, eh, todo lo que se le da vomita, son vómitos incoercibles. En todo caso, esto nos va a perjudicar más en el estado de hidratación, ¿no? Ya el niño ya de por sí por la diarrea está perdiendo líquidos por las heces fecales y al no recuperar estos líquidos y al vomitar va a perder más líquido, aumentando el estado de deshidratación, ¿no? Obviamente la diarrea se va a acompañar con dolor abdominal, que es intermitente habitualmente, ¿no? La intensidad y localización frecuentemente es en el epigastrio, ¿no? A nivel intestinal, ustedes tienen que ver el abdomen, lo tienen que dividir en 4 cuadrantes, ¿no? El epigastrio está por encima del área del ombligo, ¿no? Ahí puede tener dolor o incluso puede tener dolor difuso, ¿no? O sea, no necesariamente en el área estomacal. La fiebre puede indicarnos o nos puede dar una idea si es viral o bacteriana, ¿no? Cuando es viral, la fiebre es
mayor a 38 grados obviamente, pero no es tan alta. Cuando es bacteriana, la fiebre puede ser mucho más alta de lo habitual. Y como les decía, los signos de deshidratación son muy importantes en este tipo de pacientes. Ver si el paciente se le ofrece un líquido y si este paciente toma de forma ávida, o sea, desesperada, ¿no? El color de la orina también nos puede indicar el estado de deshidratación, ¿no? Cuando ya está deshidratado, el paciente va a orinar poco, va a haber anuria, ¿no? O las orinas van a ser muy oscuras, más amarillas en todo caso, ¿no? La piel está seca y como han visto el dibujito anterior, se puede ser el signo del pliegue, perdón. Y oh, perdón, he perdido la señal, ahora sí, ¿no? Y obviamente uno de los signos que nos va a ayudar son los ojos hundidos, ¿no? Que nos está diciendo de que el paciente ya tiene datos de deshidratación. Ahora, la clasificación de la deshidratación, si ustedes les he comentado en alguna práctica, de que en el campo principalmente donde no hay mucho médico, se ha creado el IEPI, ¿no? Que es la atención de enfermedades primarias en la infancia, ¿no? La IEPI enseñaba pues a clasificar el cuadro diarreico con deshidratación leve, moderada o severa, ¿no? Cuando se trata de una deshidratación moderada, la pérdida de líquidos nos está hablando de un 5 al 10%, la severa nos habla más de un 10% de pérdida de líquidos. Es importante un diagnóstico oportuno para evitar las complicaciones que nos puede dar la deshidratación o la pérdida de electrolitos, sodio, potasio y cloro, ¿no? Y el diagnóstico oportuno es preciso y crucial para iniciar el tratamiento adecuado y prevenir las complicaciones graves en una gastroenteritis severa. Es una condición médica grave en realidad que puede requerir atención inmediata. O sea, ustedes como médicos de emergencias tienen que primero determinar el estado de hidratación del paciente y el estado de conciencia. Cuando están muy deshidratados puede estar letárgico o somnoliento el niño. Entonces le está diciendo de que la deshidratación es muy importante, ¿no? En ese caso hay que nomás colocar de acuerdo al grado de deshidratación la reposición de líquidos, ¿no? El tratamiento, básicamente, como les decía, primero determinar si es una deshidratación leve, moderada o severa. En una deshidratación leve, donde el paciente no está vomitando de forma incoercible, ¿no? Entonces podemos hacer un plan A, meterlo a una sala de rehidratación oral y comenzar pues la rehidratación con sueros de rehidratación oral, ¿no? Eh, si tolera bien, pues tenemos que ver de tiempo en tiempo, darle el suero de hidratación oral para evitar que se deshidrate el paciente. Ahora, en algunos casos, cuando vomitan, no está muy recomendado, pero en muchos servicios de emergencia se utiliza la metoclopramida, ¿no? Que es un medicamento que ayuda a tener vómitos, ¿no? La dosis de 0,16 miligramos kilodosis eh, y se da una media hora antes de iniciar el tratamiento de rehidratación oral. Es controversial el uso de la metoclopramida porque puede presentar los pacientes reacciones alérgicas o reacciones extrapiramidales, es decir, temblores o irritabilidad. Por eso muchas veces en muchos hospitales prefieren evitar la administración de este medicamento, ¿no? Ahora, el control de los síntomas como el dolor abdominal, los vómitos y diarrea
Se puede dar un analgésico, ¿no? Ahora, si el paciente está muy deshidratado, tendrá que internarse, colocarle una vía intravenosa a través del cual se hará la reposición de los líquidos y de los electrolitos, y también nos puede servir pues para la aplicación o la administración de algunos medicamentos para el dolor, ¿no? Lo que más recomendable es el paracetamol intravenoso, ya que este tiene menos efectos secundarios a nivel sistémico y no va a afectar mucho a nivel del sistema nervioso central. El metamisol se puede colocar, es lo que creo que la gran mayoría coloca en todos los hospitales, pero como ustedes ya deben saber, este medicamento en algunos países está ya no se lo administra, ¿no? Porque puede provocar agranulocitosis, ¿no? Por eso no se coloca en países de primer mundo, pero todavía en este país se sigue colocando para calmar el dolor y la fiebre principalmente. La prevención de las complicaciones es importante, ¿no? Hay que evitar, obviamente, la deshidratación grave, que puede llevarnos a una insuficiencia renal y o alteraciones en los electrolitos. Como les había indicado, el tratamiento se basa más en la reposición. En el plan A se utiliza el suero de deshidratación oral. Esto se utiliza en deshidrataciones leves o moderadas, pero que el paciente no presente vómitos principalmente, ¿no? Los líquidos intravenosos eh, puede utilizarse principalmente en deshidratación severa y que no pueden tolerar pues la vía oral, es decir, la presencia de vómitos. Como les mencionaba, los antieméticos, el que principalmente más se utiliza es la metoclopramida, pero el uso es tiene que ser con mucho cuidado, ¿no? Porque sí les puede causar otro tipo de sintomatología, ¿no? En algunos casos, en algunos hospitales, prefieren no administrar los antieméticos, ¿no? Si el paciente está moderado o con deshidratación moderada o severa y con vómitos, entonces se lo coloca en ayuno, en NPO, ¿no? La idea es hacer descansar ese estómago y si es necesario, pues el uso de un antibiótico en caso de una diarrea bacteriana y calmar la fiebre por el malestar que causa pues la hipertermia y al mantenerlo en ayuno al paciente, ya después de un tiempo prudente, se puede reiniciar poco a poco la dieta, ¿no? Puede ser primero dieta líquida y luego ya dieta astringente, ¿no? Si está con diarrea, pues tenemos que darle algo que le seque las heces fecales. Los antidiarreicos, como hay un medicamento que se llama Toprom, no se recomienda mucho, ¿no? Pero en algunos casos he visto de que en algunos médicos sí lo dan, ¿no? O sea, básicamente es el tratamiento de la diarrea se basa más en la reposición de los electrolitos y de líquidos nada más. Ahora, obviamente, si es un parásito el que te está causando la diarrea, pues se utilizará un antiparasitario, ¿no? O si es una bacteria, un antibacteriano, dependiendo del germen, y eso va a depender mucho del cultivo y antibiograma que ustedes van a solicitar. Otros aspectos del tratamiento, como les decía, el descanso intestinal, eso es evitar los alimentos sólidos durante un periodo determinado, o sea, se puede colocar inclusive en NPO. La alimentación que se puede ofrecer deben ser alimentos blandos y fáciles de digerir cuando se reanude la alimentación, ¿no? Muchos prefieren iniciar con dietas líquidas y luego pasar ya a dieta líquida completa y luego dieta blanda, ¿no? Pero obviamente en la indicación tenemos que colocar dieta astringente, porque si ustedes les dan a un paciente, pues, ciruela, le van a causar, o papaya, le van a causar mucha más diarrea, ¿no? Independiente de la etiología de la diarrea. La higiene, obviamente, es muy importante. Se tiene que principalmente
lavar las manos antes y después de entrar al baño y antes de comer, ¿no? Y si hay un niño ahí enfermo que no se lava las manos y está con otros niños, pueden ser sus hermanos, primos, si el niño comparte, y habitualmente los niños siempre van a compartir un alimento que tengan a mano, puede causar la diseminación de la enfermedad, ¿no? Eh, Mucho se ha visto casos de amebiasis donde pues se contagian inclusive hasta por secreciones, ¿no? En todo caso es muy importante el lavado de manos principalmente. El monitoreo y seguimiento se tiene que monitorizar en algunos casos, principalmente en deshidrataciones moderadas o severas, los signos vitales, la temperatura, la frecuencia cardíaca y respiratoria, y la hidratación se tiene que ajustar de acuerdo al grado de deshidratación que el paciente puede presentar, ¿no? Y las complicaciones, pues hay que tratarlas de forma inmediata una vez que se haya visto alguna complicación que esté presentando en ese momento. Obviamente, al disminuir las complicaciones graves, pues también se va a disminuir la mortalidad y la morbilidad de los pacientes, ¿no? En los pacientes con deshidratación moderada, inclusive, pues ya es nomás necesario la implementación de una vía intravenosa por el cual se puede colocar solución Zinger lactato, ¿no? Cuando es severa, se coloca pues la solución Zinger lactato, inicialmente a 100 ml kilo hora. Si persisten los datos de dehidratación, se puede continuar con 50 ml kilo hora hasta una tercera carga, que es ya que es más que suficiente para reponer los líquidos. Y obviamente dentro de la zinc lactato pues tiene sodio y potasio, también se va a reponer ese tipo de situaciones. Cuando les llegue un paciente de este tipo, pues hay que ver el estado de conciencia, el estado de hidratación, y como les decía, lamentablemente para determinar el germen, el mejor estudio es el coprocultivo, el cual también les va a decir pues qué germen y con qué antibiótico muere, pero tarda 3 días habitualmente, en el mejor de los casos, que les llegue el resultado, ¿no? O sea, lo que les puede ayudar mucho para determinar el posible germen es primero la edad del paciente. En niños chiquititos, menores de un año, habitualmente la gran mayoría son de origen viral, ¿no? O sea, son deposiciones líquidas frecuentes, pero sin presencia de sangre. Cuando ya vemos la presencia de sangre, nos está comunicando de que puede ser de tipo bacteriano o parasitario, ¿no? En ese caso, la gran mayoría de los médicos pues va a iniciar un tratamiento eh, antibiótico sin saber, o sea, la causa o el germen específico, ¿no? ¿No? Habitualmente se puede utilizar la cefixima, que es vía oral, ¿no? Cuando estamos dando un tratamiento ambulatorio, porque el paciente no vomita y tolera pues los medicamentos, ¿no? En todo caso se da pues suero de hidratación oral, un antitérmico que puede ser el paracetamol de 10 a 15 miligramos kilo dosis, que puede administrar cada 6 horas si fuese necesario. Y como les decía, en algunos casos, algunos médicos sí dan la metoclopramida, que la forma más sencilla en niños pequeñitos es dar una gota por kilo, ¿no? En menores de un año principalmente, pero se recomienda darles unos 30 minutos antes de iniciar pues la dieta o la administración de suero de hidratación oral, y se puede repetir cada 8 horas, pero si el paciente ya no vomita, se les recomienda al padre o a la madre que ya no le administre la metoclopramida, solamente es en caso de vómito, ¿no? Eh, ¿Qué más? En algunos casos
cuando la diarrea está causada por la excesiva administración de algún antibiótico, se tiene que repoblar, se podría decir, la flora microbiana que todos tenemos, ¿no? En los niños el antibiótico no reconoce si es un germen bueno o es un germen malo y barre toda la flora microbiana normal y por eso se puede causar la diarrea, ¿no? Entonces, por eso también hay que tener cuidado en el uso de antibióticos y para repoblar la flora microbiana normal usamos pues probióticos, ¿no? Entre esos puede ser la enterogermina, que es una ampollita pequeñita, de unos 5 ml si no me equivoco, que no tiene sabor. Se le puede dar al paciente en niños mayores de un año, se le puede dar una ampollita cada día hasta que remita la diarrea, o en niños pequeñitos media ampollita. ¿No? No tiene sabor, es como agua nada más. Otros usan el Forestor, pero eso hay que mezclarlo con por lo menos medio vaso de agua y administrarlo al bebé o al paciente. A veces puede ser un poco complicado por la cantidad, ¿no? Personalmente yo utilizo más la enterogermina. Eh, ya cuando vemos que el paciente, si estamos en un lugar lejano, vemos que el paciente está con datos de dehidratación moderada o severa, es lo más prudente referirlo a un hospital de tercer nivel. Nosotros como médicos de emergencia tenemos que indicar pues primero el ayuno, obviamente la internación, la aplicación de Riger lactato, como les he indicado en casos de deshidratación moderada o severa, y antitérmicos intravenosos y los estudios complementarios que nos pueden ayudar para determinar qué tipo de diarrea tiene, ¿no? Ahora, otro tipo de pacientes que van a llegar a emergencias son los que tienen dolor abdominal. Y en ese caso, lo que nosotros que tenemos que determinar es si es un dolor abdominal médico o si es un dolor abdominal quirúrgico, ¿no? Eso es importante, la anamnesis, el examen físico y algunos estudios complementarios que nos pueden determinar si es quirúrgico o es médico, ¿no? Porque si nosotros tiene un paciente un dolor abdominal y nosotros pensamos, bueno, que es un dolor abdominal médico, por ejemplo, una diarrea, una gastroenteritis, eh, una gastritis, y damos un antibiótico sin haber descartado lo primero que sería una enfermedad quirúrgica, podemos cometer errores, ¿no? En desmedro del paciente, ¿no? Si tiene un dolor abdominal y de forma prematura damos un antibiótico y analgésicos sin haber descartado que esto sea un cuadro quirúrgico, podemos causar mayores complicaciones, ¿no? En el caso, la gran mayoría, pues, a veces deja pasar una apendicitis, ¿no? Le da tratamiento antibiótico y analgésico, el cual va a cubrir, de cierta forma, va a calmar el dolor por un tiempito, pero ya a las 24 horas este apéndice puede ya estallar o reventar y puede causar una peritonitis, ¿no? Entonces, en vez de ayudar al paciente, pues le hemos comprometido mucho más. Bueno, el abdomen agudo se define como un conjunto de signos y síntomas que muestran y orientan alguna orientación de algún órgano afectado de tipo intraabdominal. Estos pueden ser de origen infeccioso, puede ser obstructivo, traumático e inclusive vascular, ¿no? Y como les decía, el tipo de manejo puede ser tanto médico como quirúrgico. Los signos habitualmente o los cardinales son pues el dolor abdominal y el estado general del paciente. En la evaluación del paciente, ni bien llega a emergencias, tenemos que evaluar el estado general, el estado de hidratación, el estado nutricional y el estado de conciencia. Tenemos que monitorizar los signos vitales y hacer una muy buena anamnesis de cuáles son las características del dolor, o sea, desde cuándo le duele, cómo le duele, dónde le duele, y si hay algún otro síntoma asociado, ¿no? Eh, Ver si el paciente está hemodinámicamente estable o está inestable para decidir el manejo inicial que se le va a dar.
El estado físico general, dando énfasis al área comprometida. Es decir, si tiene un dolor abdominal, nosotros vamos a hacer pues una semiología completa del abdomen, ¿no? Obviamente la semiología nos indica que tiene que primero verse el abdomen, o sea, hacer una inspección, hacer una auscultación, una palpación y la percusión. Comenzamos principalmente donde no le duele y terminamos donde le duele, ¿no? Hay algunos signos que nos van a ayudar para saber si este dolor abdominal es quirúrgico o es médico, ¿no? Principalmente los quirúrgicos son los que comienzan de forma aguda, ¿no? Cuando es un dolor abdominal crónico, nos ya habla de otro tipo de patología o de enfermedad que muy probablemente no sea tan quirúrgico. Obviamente los exámenes complementarios nos van a ayudar a confirmar o descartar alguna sospecha clínica que nosotros tengamos de acuerdo a la anamnesis y al examen físico que hemos realizado. Ahí se les he puesto una tablita para ver las causas de dolor abdominal en niños de acuerdo al grupo etario, ¿no? En niños menores de 1 año puede tratarse de un cólico del lactante, ¿no? Donde el paciente está irritable, a veces presenta borborismos a nivel intestinal, se escucha ruiditos, principalmente se da más en la noche, y los papás vienen pues en la noche porque el bebé no deja dormir, llora mucho, ¿no? Y lo primero que tenemos que sospechar es el cólico del lactante. Puede producirse una enterocolitis por megacolon o una enfermedad de Hirschsprung, pero eso es raro, ¿no? Eso es básicamente la ausencia de ganglios a nivel distal del intestino, ¿no? Lo cual evita de que haya pues una buena mecánica o una buena progresión de las heces fecales. Pueden tener infección urinaria, les había comentado en el acápite de deposiciones líquidas de diarrea, ¿no? Que las infecciones urinarias también en niños pequeñitos son signos muy inespecíficos, pueden presentar fiebre, vómitos, pérdida de apetito y diarrea, ¿no? En todo caso, es muy prudente en ese tipo de pacientes también hacer un examen general de orina y si este está o tiene datos de una infección urinaria, pues ya solicitarle el urocultivo para determinar cuál es el germen y qué tratamiento es el más específico. Obviamente, no vamos a esperar los 3 días a que salga el resultado de urocultivo. Iniciaremos un tratamiento antibiótico que nos puede ayudar, ¿no? Para tratar esta infección. La invaginación y vólvulo es mucho más infrecuente en este tipo de edad, ¿no? Pero sí se puede presentar. En la edad de 2 a 5 años, principalmente el dolor abdominal puede tratarse una gastroenteritis. No se debe pensar que todo dolor abdominal es médico, también puede tratarse de una apendicitis y eso es lo que nosotros tenemos que descartar inicialmente, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad que sea quirúrgico, si no lo descartamos y lo pasamos por alto, puede haber mucha mayor complicaciones. Y ahí hay otro tipo de enfermedades más. Eh, la adenitis mesentérica es un cuadro frecuente en este tipo de edad, ¿no? Donde los ganglios abdominales pues están inflamados, pero como antecedente siempre va a haber una infección previa, puede ser un resfrío, puede ser una diarrea, y al inflamarse los ganglios del mediastino o los mesentéricos, perdón, pueden también causar dolor abdominal, ¿no? En este tipo de situaciones solamente el uso de algún antiinflamatorio, tipo ibuprofeno o paracetamol, nos puede ayudar. No necesariamente se utiliza antibióticos para este tipo de situaciones. Ahora, también se menciona de la púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? Pero habitualmente en las púrpuras en los niños hay que ver principalmente el área de las extremidades inferiores y los glúteos, porque ahí van a ver manchitas, ¿no? Son como granitos, pero que no desaparecen a la digitopresión. Cuando es una alergia, si ustedes apretan, va a desaparecer la lesión y va a volver a aparecer. Pero cuando son lesiones purpúricas, ustedes apretan y no desaparece, ¿no? Entonces ahí hay que sospechar de una púrpura, ¿no? Que puede ser
plaquetopénica o no plaquetopénica, ¿no? Eso ya se verá más adelante con los estudios complementarios que ustedes realicen, pero eso también tiene o puede acompañarse con dolor abdominal. Y ahí les he puesto una serie de enfermedades de acuerdo a la edad, ¿no? Que obviamente hay que sospechar de acuerdo a la edad y de acuerdo a la anamnesis y al examen físico que ustedes tengan, ¿no? Cada uno de ellos se puede ir descantando poco a poco, no necesariamente pidiendo todos los estudios laboratoriales o de gabinete para todos, ¿no? Bueno, el cuadro que más nos puede llegar y es el más grave si no lo reconocen es una apendicitis, ¿no? Que es un cuadro de inflamación del apéndice que puede ser por obstrucción de la luz, que puede deberse a una hiperplasia linfoide o puede deberse a que un fecalito ha entrado al apéndice y está bloqueando la circulación, se podría decir, cuerpos extraños, inclusive parásitos. Es más frecuente en los escolares, con una incidencia máxima entre la edad de 9 a 12 años, pero esto no significa de que no pueda darle a niños más pequeñitos. Eh, bueno, y obviamente le va a dar en niños más grandes, inclusive jóvenes y adultos, ¿no? El diagnóstico es clínico, los exámenes auxiliares son complementarios que nos pueden ayudar a descartar o confirmar la enfermedad. El dolor abdominal habitualmente es de un inicio de tipo cólico a predominio periumbilical y que migra hacia el cuadrante inferior derecho. El dolor abdominal se torna permanente o se puede iniciar de forma intermitente, ¿no? Que hoy día me duele, se pasa, me duele, se pasa, pero ya con el paso de los minutos y de las horas, el dolor ya se hace continuo y la intensidad se hace mucho más alta, ¿no? Muchas veces la apendicitis se puede acompañar con vómitos y fiebre y principalmente disminución del apetito, que puede ser uno de los primeros síntomas que el paciente tiene, ¿no? Ya no tiene apetito y comienza con dolor abdominal. Al examen físico, se tiene que palpar el cuadrante inferior derecho. Hay un punto que se llama McBurney, que es una línea que tienen que trazar desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior, entre la unión del 2/3 al tercio externo, ¿no? Ese punto, si es doloroso, pues nos están hablando de una apendicitis. El signo de Bloomberg positivo, hay también rebote, ¿no? O sea que si ustedes palpan, le hacen inspirar al paciente y sueltan de golpe, el paciente pues va a tener como un periodo de apnea, o sea, no va a poder respirar y va a tener mucho dolor, ¿no? Eso nos está indicando de que pues el apéndice o la apendicitis puede que esté ya complicada. Dentro de los exámenes auxiliares, obviamente, ante la sospecha de una apendicitis, nosotros tenemos que pedir pues un hemograma, el cual va a presentar principalmente un aumento de la serie blanca, que es una leucocitosis, y dentro de de la serie blanca, pues tenemos familias, ¿no? Los segmentados, linfocitos, monocitos, eosinófilos, pero va a haber un incremento, pues, de los segmentados, lo cual se llama, pues, un desvío a la izquierda, ¿no? Una leucocitosis con desvío a la izquierda. El PCR obviamente va a estar incrementado y la radiografía de abdomen sí nos puede ayudar, nos puede dar datos indirectos de una apendicitis, ¿no? El signo del psoas, puede haber niveles a nivel intestinal, ¿no? Lo cual nos está hablando de una irritación peritoneal ya básicamente, pero lo que más nos ayuda es una ecografía de rastreo abdominal. El tratamiento, obviamente, si el paciente llega con mucho dolor, nosotros y ante la sospecha de una apendicitis, lo primero que tenemos que hacer es colocar al paciente en NPO, o sea, no nada por vía oral, ¿no? Non per oris, ¿no? Iniciar la vía hidratación o la colocación de soluciones de base, es decir, de acuerdo a la edad, calcular los líquidos, el sodio, el cloro y el potasio que el paciente necesita. Analgésico se puede dar y
el tratamiento antibiótico, que muchas veces utiliza ceftriaxona y metronidazol para cubrir tanto gérmenes aerobios como anaerobios, siendo el manejo final, pues, el tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero si ustedes han pedido el hemograma, la ecografía y el examen físico, ustedes están con mucha sospecha de una apendicitis, y obviamente ustedes no van a, pues, operar, ¿no? Pero van a llamar, pues, al cirujano. Si el paciente tolera el dolor, es mejor no colocarle un analgésico hasta que llegue el cirujano pediatra y pueda valorar, ¿no? Porque si ustedes le colocan, pues, un analgésico antes de la evaluación por cirugía pediátrica, puede confundir un poquito al cirujano pediatra, ¿no? Ahora, si es mucho el dolor, pues ya ni modo, le colocarán nomás, pues, los analgésicos, y el cirujano pediatra, pues, se basará en los laboratorios, en la historia clínica, y habrá alguna maniobra que hará y que le va a guiar le va a guiar si es un apendicitis o no es un apendicitis, ¿no? Eh, Muchos pueden usar una escala de evaluación diagnóstica. Ahí hay una escala que se llama Alvarado, ¿no? Ahí, si dan cuenta, nos da algunos parámetros, ¿no? El aspecto, los síntomas, los signos y laboratorios que nos dan un puntaje, ¿no? Ahí los síntomas, por ejemplo, ahí lo pueden ver. Si el dolor ha migrado desde la parte del mesogastrio a la fosa ilíaca derecha, tiene un punto. La anorexia tiene otro punto, náuseas, vómitos. Y los signos: si hay dolor en el cuadrante inferior derecho, si hay rebote a la descompresión, si hay fiebre, y los laboratoriales, si hay leucocitosis con desvío a la izquierda principalmente, ¿no? Ahí nos da un puntaje de 10, y al ladito pueden ver el bajo riesgo es menor a 4, intermedio de 5 a 7 y el alto riesgo de 8 a 10 puntos. Eso les puede ayudar, ¿no? Pero ya uno, cuando ya tiene, bueno, un médico ya con años de experiencia, pues no utiliza este tipo de escalas, ¿no? Básicamente se guía más en su experiencia, ¿no? En la anamnesis, en la historia, en el examen físico, y, como les decía, los laboratorios y los estudios de gabinete solamente son para confirmar o descartar la posibilidad de un apendicitis, perdón. Bueno, otra enfermedad que es relativamente frecuente es la invaginación intestinal, ¿no? Que es la introducción del segmento intestinal proximal dentro de la luz de un segmento distal por efecto del peristaltismo intestinal. La causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 3 meses a 6 años. El 90% son idiopáticos, ¿no? Antes de los 2 años, o sea, no se conoce la causa real, pero después de los 2 años la causa habitualmente es anatómica, una malformación, alguna situación anatómica que esté causando esta invaginación intestinal. El cuadro clínico se va a basar básicamente en es un lactante previamente sano, el dolor abdominal es de tipo cólico, pero es súbito en un 92%, presentan irritabilidad y llanto, los vómitos pueden ser biliosos, y la ausencia de alimentación de gases o flatos y o deposiciones, ¿no? Cuando pasa de 8 a 12 horas del cuadro. Las deposiciones con sangre, que también se llama jalea de Grosella, y eso cuando pasa ya las 24 horas de la enfermedad. Ahí les he puesto una imagen donde básicamente estamos viendo la eh, introducción, ¿no? O sea, de un segmento proximal al segmento distal del intestino, ¿no? En las radiografías se pueden ver también ya eh, niveles a nivel intestinal. El examen físico, pues, para presentar dolor a la palpación, ¿no? O se puede inclusive palpar una masa en la pared abdominal. Dentro de los exámenes complementarios, la ecografía abdominal es el gol estándar que nos va a ayudar a determinar si es una invaginación intestinal. La radiografía de abdomen, donde se puede ver ausencia de aire en el recto, niveles hidroaéreos y distensión de asas.
el hemograma, electrolitos, los tiempos de coagulación y sangría. Grupo de factor son principalmente para determinar si es una o no es una infección y principalmente para ver que todo el coagulograma esté normal para el ingreso a quirófano principalmente. El tratamiento, igual que la apendicitis, es ayuno, la hidratación, la antibiótico-terapia y la cirugía que se va a realizar o que va a realizar el cirujano pediatra. Un caso que siempre pasa, ¿no? Y bueno, hay niños que se caen, como hemos visto ya en el acápite de trauma craneoencefálico, hay niños que pueden caerse de 1, 2, 3 metros, incluso lamentablemente cuando una persona está construyendo su casa, ¿no? Creo que la terraza es lo último que colocan, pues, una baranda o ponen, pues, ladrillos, ¿no? Y la terraza está, básicamente, cualquiera se puede caer, ¿no? Y los niños son muy fregados y se pueden caer, causando un trauma craneoencefálico, ¿no? Que puede ser leve, moderado o severo, de acuerdo al Glasgow que ustedes vean. Pero nosotros pensamos más en el área neurológica, pero si este paciente cayó de un piso, digamos, también puede haber un trauma abdominal cerrado, ¿no? Entonces no hay que descartar pues este tipo de enfermedades, porque al haber un trauma abdominal cerrado puede lesionar el hígado, ¿no? Y puede tener sangrados o ruptura de un órgano hueco o sólido, ¿no? Entonces hay que descartar este tipo de situaciones. Este trauma puede ser abierto o cerrado y el cuadro se va a caracterizar principalmente por dolor abdominal, inestabilidad hemodinámica, que hay pérdida de sanguínea principalmente, lesiones de piel, ¿no? El abdomen puede estar distendido o puede haber una reacción peritoneal. Al examen físico se tiene que evaluar el abdomen por áreas. Podemos ver algunos signos, como el signo de Cullen, que es la equimosis periumbilical, o el signo de Gray-Turner, que es una equimosis en flancos abdominales. Más adelante les he puesto unas imágenes que les puede ayudar cuál es el síndrome de Cullen y cuál es el síndrome de Gray-Turner. ¿No? Puede haber signos peritoneales, es decir, puede haber un abdomen en tabla, que si ustedes palpan, el abdomen va a estar bastante duro o rígido y obviamente dolor a nivel difuso. Dentro de los exámenes complementarios, el hemograma, grupo factor, nos puede ayudar y una ecografía abdominal. Ahí les muestro el signo de, al lado derecho está el signo de Hansa-Cullen y al lado izquierdo el signo de Gray-Turner, ¿no? Bueno, obviamente hay otro tipo de patologías que hay que descartar, ¿no? En niños mayores puede haber gastritis, ¿no? Que es un dolor a nivel del epigastrio, ¿no? Pero esos tipos de dolores habitualmente tienden a ser ya de tipo crónico, o sea, puede ser por estrés, puede ser por algún medicamento, ingesta de AINES principalmente, ¿no? No sé si tienen alguna duda o pregunta en relación a los temas que hemos hablado en este caso. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Bueno, como les decía, de principio, ya he mandado al coordinador del programa las preguntas tanto de la primera, segunda y tercera presentación y hoy día también ya le mandé en la tarde las preguntas de esta cuarta presentación. Les rogaría por favor que lo contesten, así como su compañero me pidió de que les diera tiempo hasta el día domingo a mediodía, ¿no? Para yo tener tiempo de calificarlos, ¿no? De calificarles, ¿no? Si tienen alguna duda o pregunta, pues creo que tienen mi número telefónico, por WhatsApp me pueden hacer alguna duda, pregunta
de alguna situación que tengan. No sé si tienen algo que comentar. Eh, ¿Siguen ahí? Sí, doctor, seguimos. Ok. No, es que como que nadie habla, entonces parece que yo hablara solito y no sé si yo estoy solito o están con todos ustedes. Doctor, le quería preguntar una pregunta sobre las tareas. Las tareas lo he hecho en Word y lo he pasado en PDF. ¿Está bien, verdad, doctor? Miren, las tareas básicamente me la pueden pasar a no a la plataforma, ¿no? Pueden pasármelo si quieren a mi WhatsApp, ¿no? Para que yo pueda calificarlo, ¿no? Porque básicamente las tareas yo lo voy a calificar y de acuerdo a eso voy a subir las notas o voy a mandar pues a posgrado para que ellos tengan conocimiento de su calificación. O sea, eh, es, cada tema son 10 preguntas, si se dan cuenta. Del primero, segundo y tercero, básicamente he tomado las preguntas de los mismos slides, ¿no? O sea, sí está nomás comprensible y fácil, creo. Y de la investigación, pues es simplemente, pueden hacerlo inclusive a mano si ustedes quieren, pero la cosa es de que me manden eh, por inbox para que yo lo pueda leer y ver y calificarlo. Mm, ya, doctor, porque en cada tarea, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Ahorita lo voy a abrir. Un ratito, doctor. No está. Son, en cada tarea, Doc, no son 10 preguntas, son 5 preguntas por responder. Eso es lo que está en los casos clínicos. Ah, sí, sí, en los casos clínicos son 5 preguntas, ¿no? Ah, sí, Ahora, sí, eso, exactamente. había, he mandado al coordinador, son 10 preguntas para responder. Ahora, en el caso clínico, Ah, esos lo son leen y son del 5, examen. exacto, son 5 preguntas, ¿no ve? En el caso Sí, clínico. sí, sí, sí. Y hay una tercera que es de investigación, pero la investigación, si ya no tienen tiempo, no habría mucho problema, ¿no? A mí me interesa que primero respondan el cuestionario, que son las 10 preguntas, y segundo, del caso clínico, que lo analicen y que me respondan esas 5 preguntas que se les ha hecho. Eso es lo primordial para Perfecto, mí. doctor, muchas gracias. No, porque pues muchas gracias a ustedes. Espero que tengan un bonito fin de semana. Si no hay ninguna duda o pregunta más, pues esperaría pues sus respuestas por inbox, ¿no? Igualmente, doctor, muy Por favor, buen pero fin de semana. las respuestas, todo lo que ustedes manden, tienen que mandar con su nombre, ¿no? Porque si no me mandan así nomás, no voy a saber quién es. Doctor, lo subí toda plataforma de las Ah, ya, tareas. ya. Es que si tú lo subes, las respuestas se van a copiar. Yo te decía por Ah, inbox. no, es que en el foro, Doc, tiene que estar sí o sí en el foro, lo que eso es lo nos indicó el coordinador. Ah, ya, ya. Eh, Si les he indicado eso, no hay problema, ¿no? Yo creo que él tiene más conocimiento que yo en ese sentido. No hay problema, yo lo voy a revisar. ya, doctor, de todos modos, igual la tarea lo voy a enviar a su personal y la tarea también ya lo he subido a plataforma. Ok, perfecto. Bueno, que tengan un bonito comienzo de fin de semana. Las tareas no son tan graves, van a ver, están nomás algo comprensibles. Y bueno, espero que les haya ayudado algo en el manejo de las cosas que pasan pues en emergencias de pediatría. Muchas gracias, doctor. A ustedes pues, buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.